Ya, perfecto. Muy bien. Era un hechizo, ya desististe. Y ya como que estaba, ahora sí, ya se ve movimiento, ya no se ve, Ah, no se ve como allá en el... muchas gracias por darse el tiempo, doctora Meli. No, gracias a ustedes por la Ese- invitación. Ujú. ¿Cómo está este, el doctor Musi? Está bien, iba a tratar de conectarse, no sé si ya habrá venido, pero como esta hora, sabes que para él es un poco tarde. Ah, ok. Ujú. Cuando ya es tan tarde le es más difícil, pues se acuesta más temprano. Pero iba a tratar de conectarse, me dijo. Bueno, ojalá a ver si lo vemos. Ujú. Vamos a ver. Sí, yo se lo mandé a ver, voy a preguntarle a ver si está. Pero por la hora probablemente no creo que se conecte, ¿no? Ujú. Él está en Caracas, ¿no? Sí, él está en Caracas. ¿Y cuántas horas? La misma hora ahorita acá que allá. O sea, Ah, tenemos ok. una diferencia. Estoy preguntando a ver si se va a conectar. Yo pienso que por la hora va a ser difícil, pero ya le pasé un mensaje por si acaso. Porque siempre a veces se confunde con las horas de los países, entonces. Ujú. Usted estaba asistiendo a otra conferencia de neurotecnología, ¿no? Tenemos un curso de fondo de ojo, que es ¿Mm? los martes. El curso de fondo de ojo, que es los martes. Sí. Ajá, es el único día. Sí, yo he entrado, yo he escuchado algunas de acá, pero, pero a veces las escucho en diferido porque si no me da chance o algo, entonces las escucho, las veo por el YouTube y las escucho. La de Rosatán estuvo muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Esa fue la que dio, el lunes fue, ¿no? Lunes, martes, algo así. sí. Ajá, Ujú. Lunes. el lunes, ajá. Sí. Sí, Sus conferencias siempre son sí, es muy buena. especial. Este, sí, ya le escuché la de, bueno, he escuchado muchas, no todas, no me ha dado chance de escuchar todas. Lo que pasa es que como es todos los días, a veces es difícil los horarios para uno, ¿no? ¿Y cómo así fue que llegó a hacer su fellowship en el Tufts? Cuando yo En Boston? terminé con el doctor Musi, dije un año de neuro no es suficiente. Entonces, Ah, con él era un año, entonces concursé, fui a Estados Unidos porque también quería tener la experiencia. Entonces, cuando fui a Estados Unidos, estuve en Tufts, después visité al doctor Hoyt, estando allá, todavía estaba vivo, por supuesto, en ese momento. ujú, Entonces tuve un tiempo con él, tuve como vamos a decir, dentro de mi fellow, estuve un tiempo con el doctor Hoy, como un mes y pico, 2 meses más o menos, algo así de pasantía. No, perdón, creo que llegué a los 3 meses. Después me regresé y ya hice básicamente en Boston más de un año y pico, pero en realidad, claro, me cuentan un año porque empecé antes y también porque hice después un tiempo con el doctor Hoy. Luego me regresé nuevamente a Venezuela y después estando en Venezuela me volví a ir. Estuve con Jorge Catá, con ujú. Jeffrey Odell, Ok, Jeffrey Otto. Jeffrey Odell en Nueva York y Jorge Catá en Chicago. Ujú, Eh, Estuve con Don Julio aprendiendo a hacer multifocales, era la época de los multifocales, estaba uno ujú. por cada otro. Y después, Sí, pero no hay tele, ¿no? No, no hay. eh, Bueno, pero ¿qué tal Boston? Bonito Boston, ¿no?
Boston es lindísimo y es súper, es como una ciudad estudiantil. Muy lindo. A mí Ujú, me gustó muchísimo Boston, me pareció una ciudad estudiantil, era ujú. y me Sí, cambió muchísimo, pero muy linda además, y la gente muy agradable. Bueno, en esa época también uno, como había tantas cuestiones de neuro, uno se escapaba entre un hospital y otro, porque en esa época no estaba claro. uno con el Zoom, ¿no? Pero yo tenía que escapar para el hospital corriendo para escuchar una conferencia del doctor Letelo, de Rizo, el doctor Rizo, y regresabas a tu lugar de trabajo corriendo como un loco. Pero era muy lindo, pues, realmente. La Ujú. formación muy buena. Lo bueno es que, por ejemplo, el doctor Musi es muy especialista en fondo de ojo y entonces cuando estuve en Boston aprendí más movimientos oculares. Entonces Ujú, era muy buena la combinación, ¿no? claro. Porque Ujú. aprendí de ambos. eh, Sí, así eh, es. Eso se eh, necesita tener a alguien que lo guíe bien a uno. sí, porque entonces es una cosa uno, una cosa de otro, entonces vas tomando de ambos. Ujú. Ujú. Eran diferentes puntos de vista, bueno, era muy interesante, y también tenías diferentes puntos de vista. Después cuando pasé con el doctor Jorge Gatá, como él es neurólogo de base, todo fue muy interesante también, porque como yo soy oftalmólogo de base, entonces era pues, era muy, muy, muy bueno aprender de cada uno de ellos, fue de todos vas agarrando, vas aprendiendo. Ujú. Claro. Bueno, es que en neurooftalmología es así, porque hay que ir a muchos sitios. Uno solo no es suficiente. No, un año no es suficiente. No, yo con un año dije, yo me siento que no sé nada, decía yo. Claro, no, y además unos hacen una cosa, unos hacen otra cosa. O sea, cada uno tiene como dentro de la neurooftalmología se pegan para diferentes cosas. Entonces, Ya hay supraespecialidades, pues. sí, Entonces, uno ya, lo que pasa es que en nuestros países, claro, no nos podemos dedicar solo a un movimiento ocular o solo claro, a pupila, porque imagínate, si claro, de por sí la neuro, vamos a decir, no paga porque es muy clínica, y si te dedicas solo a un sector de la neuro, imagínate, claro, te quedas, sí, estás muerto. No, claro. No, por eso yo en Nueva York hice neurooftalmología neurovascular, claro, porque el doctor Cooper Smith. Cooper Smith y el grupo de él era, ¿cómo es que se llama el otro doctor que estaba con él? Bernstein, Alex Bernstein, Entonces, bueno, mucho a la parte vascular. De hecho, tiene un libro de neurostalmo neurovascular que es muy bueno. claro, ese lo terminó cuando yo llegué y me lo regaló y lo tengo autografiado ahí. Imagínate, ese libro a mí me encanta, me parece excelente. Sí, Muy bueno. Bueno, y tú has visto el de Pupila, es así. El libro de Pupila es una cosa que tú dices, ¿cómo puede haber tanto en la pupila? Yo lo compré. Y nada más traérmelo me costó, bueno, imagínate, hay que mandarlo en carga. Son unos libros así gigantes. Y pesan más que bueno, bueno. Y entonces tú dices que, Dios mío, que tanto hablan de la pupila, ese poquitito, ese pedacito de, de tejido tiene tanto, pero es impresionante. Total, sí. que bueno, uno Bueno, sí, hay de todo. sabe todo. Y en Francia hay una escuela. Yo compré un libro, pero ya se me perdió en tanto viaje. ¿Te has escuchado hablar de la iridología? Sí, claro. ¿Crees en la Sí. iridología? Bueno, en Francia hay una corriente fuerte de eso. Y yo compré un libro de iridología cuando estaba en Francia, Ajá, ¿y qué tal? pero nunca llegué a leerlo. Y lo tenía dando vueltas de un lado para el otro y se me perdió. Yo una vez leí un libro muy pequeño que compré para ver a qué se refería eso, porque yo en principio era una apasionada por la pupila, entonces quería Mm, leer, a ver, pero no, no es como, yo no lo vi como tan científico realmente. Entonces, ujú, claro, ya no, no me entusiasmó pues como tanto, ujú. Sí, sí, porque no, no, no es científico. Bueno, es para lo que uno hace, pues no es claro, claro, científico. eso. Ujú. Entonces no, no me entusiasmó, la verdad, nunca me entusiasmó esa área. Ujú. Claro, porque no es propiamente médico, es todo No, no, desarrollado por otras exacto. corrientes. Y es raro, ¿verdad? Pero lo hacen, allá lo hacen que los médicos o lo hacen, No, 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 no. gente que se especializa en eso, no necesariamente médico.
¿Sabes dónde se conseguían libros raros? Mm, En el Cartier Latin. ok. Ahí hay una librería que se llama Shakespeare Corporation. Oh, ok. Búsquela en internet. La voy a buscar. ¿Cómo se llama? Shakespeare, perdón, Corporation. Shakespeare and Company, Shakespeare and Company. La voy a anotar para tenerlo. En el Cartier Latin hay un montón de librerías extraordinarias. Ok. La voy a buscar. Ahí paraba yo porque yo trabajaba en la Pitié de la Salpêtrière. Ok. Qué bello, ¿no? Mm. Y me iba caminando desde la Plaza Italie, me iba caminando hasta el Cartier Latin. Qué bueno, qué bonito. Es que Francia es tan bello. Bonito, Ahí sí, no se cansa de ver el... sí. Pero ahí París caminaba duro. Exactamente. Bueno, Acuérdese, es todo propio. acuérdese, Shakespeare and Company. Ya estamos 20 y 13, no nos vayamos a pasar. Ujú. Ok. Creo que ya podemos ir Sí, sí, presentando. ya tenemos Bien. buena cantidad. Ya. Entonces, adelante, Buenas, doctora, disculpe. buenas noches con todos. El día de hoy, miércoles 5 de mayo, tenemos el tema titulado Neuritis óptica en la edad pediátrica, a cargo de la doctora Emily Caram, médico oftalmólogo, neurooftalmóloga, trabaja en el Hospital Vargas en Caracas. Y como moderador tenemos al doctor Ernesto Vargas, médico neurooftalmólogo del Departamento de Neurooftalmología del INO. Le damos paso al doctor Vargas para que pueda hacer la presentación respectiva. Muchas gracias, doctora Claudia. Muy bien, buenas noches. Esta noche tenemos con nosotros nuevamente a la doctora Emily, que ya presentamos la vez pasada. Ella es médico cirujano de la Universidad de los Andes de Venezuela y hizo su residencia en el Hospital Militar Carlos Arévalo de Caracas y su fellowship de neurooftalmología en el Hospital Vargas de la Universidad Central de Venezuela con el doctor Rafael Mucci y también su fellowship en el New England Medical Center en Boston. Actualmente ella está trabajando y es jefa del Departamento de Neurooftalmología de la Fundación Visual en Paraguay. Ella nos va a presentar hoy día el tema de neuritis óptica en niños, que como todos bien sabemos tiene características clínicas de presentación muy especiales, un manejo muy especial, así que nos va a ilustrar en ese tema. Dejamos entonces con ustedes a la doctora Emily. Gracias. Ujú. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Buenas noches, gracias Sí. nuevamente por permitirme compartir con ustedes. Este, Voy a hablarles el tema de hoy, va a ser sobre neuritis óptica en la edad pediátrica. Entonces sabemos que la neuritis óptica es definida como una desmielinización inflamatoria primaria o idiopática aguda del nervio óptico. Cuando ocurre una interrupción en lo que es la mielina, se produce que un paso de la función visual o de la transmisión nerviosa que puede ser parcial o total dependiendo del grado de lesión que haya ocurrido a este nivel. Estas causas que pueden producir la neuritis óptica pueden ser de tipo infecciosa o no infecciosa. Y dentro de las infecciosas encontramos una gran variedad, tales como el HIV, la sífilis, el dengue, hoy en día el COVID, y por supuesto existe un gran número de ellas. Y dentro de las no infecciosas tenemos las desmielinizantes, autoinmunes y sistémicas, y donde las desmielinizantes ocupan un gran lugar. Entonces, la neuritis óptica en un momento dado puede ser un predictor de cuál es el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades como las desmielinizantes que hoy en día se están estudiando mucho. Encontramos que en cuanto a la epidemiología en los pacientes pediátricos, la tasa de incidencia es de 0,15 a 0,57 por 100.000 personas, cuando la comparamos con adultos que ocurre en 5,1 por 100.000. Es decir, que es mucho menos frecuente en los pacientes pediátricos. Asimismo, la incidencia es mayor, por supuesto, en los pacientes adultos que en niños. Y cuando ocurre en los pacientes pediátricos, en los adolescentes, es mucho más frecuente. En cuanto al sexo,
se ha encontrado que ocurre en los prepúberes, es igual en el sexo masculino y en el femenino. Pero cuando pasamos a la etapa postpuberal, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Asimismo, entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, tomando en cuenta de que en la población pediátrica, a diferencia de los adultos, no contamos con una base de datos obtenida a través de un estudio multicéntrico. Por eso se está comenzando a llevar ahora se está llevando un estudio prospectivo que lleva el apoyo del grupo Nordi y lleva todo un consorcio que esperamos que a futuro tengamos los resultados. Pero por los momentos no tenemos esa base de datos que tenemos o que obtenemos en los pacientes adultos. Entonces les voy a mostrar las manifestaciones clínicas iniciándolo o ilustrándolo a través de un caso clínico. Y les muestro el caso de una paciente femenina de 10 años de edad quien consulta por presentar cefalea y pérdida subaguda de la visión bilateral. Esta paciente había tenido un proceso viral 2 a 3 semanas previo a la pérdida visual. La agudeza visual de la paciente era de 20/200 en ambos ojos y por ello le hicimos su campo visual. Fíjense que el campo visual mostraba un escotoma central en ambos ojos, mucho mayor en su ojo derecho que se extendía a todo el sector inferior. Este es el fondo de ojo de la paciente, donde observamos edemas de ambos discos ópticos y se puede ver, aparte del edema, la constipación en la capa de las fibras nerviosas. También podemos ver cómo existen hemorragias en los márgenes del disco y se observa la obliteración de la excavación fisiológica, característico de los pacientes con neuritis óptica. Esta paciente fue tratada con esteroides y al mes encontramos que su visión había mejorado en el ojo derecho a 20/80 y en el izquierdo a 20/40. Todavía existía discromatopsia y no había defecto pupilar aferente relativo. Después de 2 meses, la paciente tenía una visión de 20/20 en cada ojo y recuperó la visión de colores. Y desde el punto de vista del campo visual, que este era nuestro campo visual inicial, fíjense cómo mejoró el mismo después del tratamiento. Entonces encontramos que fundoscópicamente este era el fondo de ojo inicial y fíjense cómo después el disco se fue haciendo pálido el anillo neuroretiniano, especialmente hacia el sector temporal, donde se observa que existía una disminución de las fibras de la papila macular. Pero fíjense que la paciente tiene buena agudeza visual, incluso posterior al evento ocurrido. Entonces debemos recordar que usted no necesita tener todas las fibras nerviosas para tener una agudeza visual de 20/20. Por eso, todo paciente que tenga palidez del disco óptico no nos está indicando necesariamente que el paciente no tiene visión. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces cuando nos muestra un paciente dice, no, este paciente no ve porque tiene el disco pálido. Y eso no es así. Esto ha cambiado mucho y hoy en día los estudios nos demuestran que el paciente no necesita todas sus fibras nerviosas para tener una buena agudeza visual. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente pediátrico con neuritis óptica? Los pacientes generalmente cursan con cefalea. Ellos no van a cursar con dolor a los movimientos oculares. Es poco probable que un paciente pediátrico nos diga que le duele al mover los ojos. Asimismo, van a tener pérdida visual y van a presentar también discromatopsia. En estos pacientes, la pérdida visual suele ser bilateral, especialmente en el grupo menor de 10 años, 72% de los casos de la pérdida visual es bilateral. Asimismo, encontramos que estos pacientes en inicio suelen tener mala visión, pero la recuperación es mucho mejor que en el paciente adulto y al año pueden llegar a alcanzar agudezas visuales de 20/20 en el 70-80% de los casos. Y cuando uno los compara con adultos, que ellos pueden alcanzar una visión de 20/20 en el 50% de los casos. Recordemos que cuando medimos la agudeza visual, estamos midiendo los altos contrastes. Y estos pacientes suelen mantener una buena visión o una buena agudeza visual en cuanto nos referimos al contraste, al alto contraste.
En aquellos pacientes que a los tercer mes han alcanzado agudezas visuales de 20/40, no se espera que tengan una recuperación visual tan buena que aquellos que han alcanzado mejor visión en este periodo de tiempo. Encontramos entonces que estos pacientes sí pueden quedar con secuelas en lo que es la baja visión al contraste o en la visión de colores. Por lo tanto, la visión de contraste es la que nos va a permitir medir el grado de discapacidad visual en un paciente. O si usted quiere saber si un paciente tuvo un evento de neuritis óptica y aunque tenga una buena visión, es decir, una buena agudeza visual, que recuerden que es el alto contraste, nosotros podemos hacer la medida de la visión de contraste para determinar si ha disminuido en el bajo contraste y de esta manera nosotros podemos saber si el paciente tuvo un evento anterior o un evento previo. Aparte de ello, nosotros podemos encontrar que estos pacientes no tienen defecto pupilar aferente relativo y el hecho es porque ambos ojos están afectados. Pero recordemos que estos pacientes pueden tener defecto pupilar aferente relativo solo si tienen compromiso unilateral o si es bilateral o asimétrico. Fíjense en este paciente tiene compromiso, tiene defecto pupilar en el izquierdo, a pesar de tener neuritis óptica bilateral. Encontramos que en muchos casos ustedes pueden conseguir también pupilas dilatadas con una respuesta lenta a la respuesta fotomotora porque la conducción nerviosa está disminuida porque hay compromiso de ambos nervios ópticos. Entonces recuerden que para que tenga un defecto pupilar aferente relativo, el paciente tiene que tener compromiso de un solo ojo o si es bilateral, que sea asimétrico. El defecto de campo visual predominante en estos pacientes es el escotoma central, como ya lo vimos anteriormente. Asimismo, encontramos que van a tener edema de disco bilateral, es decir, que predomina la forma de papilitis, a diferencia de los adultos que predomina la neuritis óptica retrovulvar. Y bien, ¿cuáles son las diferencias entonces entre una neuritis óptica de niños versus adultos? Las diferencias van a venir dadas entonces por la sintomatología primero que todo. En los niños recuerden que consultan por cefalea. Ellos pueden presentar dolor ocular en el 43 a 49% de los casos. Y por supuesto esto es medido en pacientes ya más hacia el área de la adolescencia. En los adultos, el 92% de los pacientes suelen presentar dolor a los movimientos oculares. En los niños es poco frecuente que hayan fenómenos visuales que lo acompañen, mientras que en los adultos puede acompañarse de fenómenos como fotopsia, puede acompañarse el fenómeno de UTOF, que es la disminución de la visión cuando hace calor. Esto es poco probable que lo veamos en un niño. Asimismo, en los niños predomina la neuritis óptica bilateral en el 50-74% de los casos, dependiendo de la literatura, mientras que en los adultos suele ser unilateral. En los pacientes pediátricos no hay defecto pupilar aferente, por lo que explicamos anteriormente que el compromiso es bilateral, mientras que en adultos, por ser unilateral, esperamos conseguir el defecto pupilar aferente relativo. La variedad de neuritis que se presenta en los niños es de tipo anterior o lo que se conoce como la papilitis, en el 50-74% de los casos, mientras que en los adultos predomina la forma retrovulvar posterior. En los adultos, la forma anterior se presenta en el 35% de los casos, es decir, que predomina la variedad posterior. Y la recuperación, a pesar de que en los niños suelen tener al inicio peor visión que los adultos, tienen una mejor recuperación visual que los adultos. Curiosamente, se han reportado a pacientes o en niños que han perdido la visión con potenciales visuales prácticamente abolidos y después el paciente recupera visión y vuelve a ver la conducción nerviosa, incluso registrada con el potencial visual evocado. Es decir, que la recuperación en el paciente pediátrico suele ser buena. Y si a usted le llega un paciente con una neuritis óptica en este grupo etario sin visión, no piense que el paciente no puede recuperar visión. Fíjense que se llevan la sorpresa de que el paciente luego mejora su agudeza visual. En los adultos, la recuperación se estima en un 50%. Asimismo, encontramos que en los niños hay menor riesgo de recurrencia, no así en los adultos. Encontramos que en los niños se ha asociado a procesos posvirales
o a procesos de posinmunización posteriores a vacuna. Y se piensa que ellos constituyen un estímulo para la reactivación de algún proceso inmunológico. Bien, ¿cuáles son los exámenes complementarios entonces que vamos a solicitar una vez que hemos hecho el diagnóstico de neuritis óptica? Entonces, los exámenes que solicitamos en estos pacientes son el campo visual, pero recordemos que muchos pacientes tienen una gran pérdida visual y resulta a veces difícil hacer el mismo. Entonces, dependiendo del grado de visión, usted puede decir en un momento dado si puede hacer el campo visual o no. Y por eso se ha considerado de utilidad hoy en día el hacer la tomografía de coherencia óptica en estos pacientes, porque nos permite hacer un seguimiento tal vez mucho más fácil cuando uno lo compara con el campo visual, especialmente tomando en cuenta el escotoma central. Evidentemente que para la tomografía también se necesita fijación, pero probablemente es una manera más fácil de guiar al paciente para hacer el estudio. En cuanto a la tomografía de coherencia óptica, entonces recordemos que aquí vamos a medir lo que son las fibras nerviosas y también vamos a medir lo que corresponde, que nos va a medir, perdón, el axón y al cuerpo de las células ganglionares, que lo vamos a medir a través del complejo célula ganglionar capa plexiforme interna. Y de esta manera nosotros vamos a hacer la medida y nos vamos a guiar. Pero recordemos que no tenemos un patrón o un valor estandarizado en pacientes pediátricos por grupo etario. Sin embargo, hoy en día ya se están llevando muchos estudios donde nos sirven de guía para saber cuál es el compromiso visual o desde el punto de vista de la tomografía en estos pacientes. Durante la fase aguda, por supuesto, vamos a ver un incremento en la capa de fibras nerviosas, como se puede ver acá en este paciente que tiene una neuritis en el ojo izquierdo. Pero si durante la fase aguda, la que nos va a decir cuál tiene mejor pronóstico visual en un momento dado es la capa de células ganglionares. Si está disminuida durante la fase de edema de la neuritis, nos habla que probablemente el compromiso visual de este paciente va a ser mayor. No así si aún conserva sus capas de células ganglionares normales. Sabemos que después de 4 a 6 semanas el disco se va a ir hacia la palidez, ¿verdad? Porque hay disminución ya del edema, porque esto es una entidad autolimitada en muchos casos, por lo menos en adultos, y en niños también tiende a ir disminuyendo progresivamente. Entonces, en este punto ya sí vemos la disminución de la capa de fibras nerviosas y también podemos ver el compromiso de las células ganglionares. Y fíjense que uno puede establecer su relación en algunos casos con el campo visual. Otra característica es que los pacientes con neuritis óptica suelen tener pérdida de las fibras nerviosas generalmente hacia el haz papilomacular, es decir, más hacia el sector temporal. Pero una característica que nos permite diferenciarlo del espectro de neuromielitis es que en el espectro de neuromielitis el compromiso de fibras nerviosas suele ser más generalizado con relación a lo que se refiere a las esclerosis múltiples o las otras entidades. Si fuese un adulto, le diría que el compromiso es mucho mayor en el sector superior e inferior en el espectro de neuromielitis y que en la esclerosis es más en el sector temporal. Pero hasta ahora las descripciones en niños hablan que la disminución de las fibras nerviosas es más generalizada en el espectro de neuromielitis óptica. En cuanto al laboratorio que solicitamos, generalmente en estos pacientes pediátricos nosotros nos basamos en base a los otros síntomas o signos que consigamos. Si hay hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía o hay una vitreitis, evidentemente planteamos una patología infecciosa o hematológica. Si el paciente tiene signos de vasculitis, por supuesto nos planteamos una entidad inmunológica, entonces pedimos los laboratorios correspondientes al mismo. ¿Y cómo podemos sospechar si el paciente tiene una enfermedad desmielinizante? Lo vamos a sospechar en pacientes con neuritis ópticas unilaterales, porque como hablamos anteriormente, son más frecuentes en niños las de tipo bilateral, las neuritis ópticas retrovulvar, en una neuritis óptica recidivante o en niños quienes presenten signos neurológicos. Y esta es la manera en que nos podemos plantear la posibilidad de una enfermedad desmielinizante. Hoy en día, como estamos hablando de laboratorio, existen los biomarcadores para las nuevas entidades de enfermedades mielinizantes. Dentro de ellas, por supuesto, encontramos la enfermedad del anticuerpo de la glicoproteína de la mielina del oligodendrocito, que se conoce como el anticuerpo MOC.
Y encontramos también el espectro de neuromielitis óptica, que hoy en día nos valemos de los anticuerpos Aquaporin 4 para determinar su presencia. Por lo tanto, hoy en día contamos con nuevas ayudas para tratar de definir si es una enfermedad desmielinizante y qué tipo de enfermedad desmielinizante. Además de ello, podemos hacer una resonancia magnética. En niños está indicado solicitar la resonancia magnética cerebral y de la médula completa para descartar patologías, como hablamos anteriormente, de tipo desmielinizante o, por supuesto, si usted sospecha que pudiese haber otra entidad. Y esta nos va a predecir el riesgo a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces encontramos que si es una resonancia magnética cerebral, debemos solicitarla con imágenes, todos los estudios, van a ser solicitados con contraste. Y vamos a solicitar el T1, el T2, el FLEG y el STIR, la secuencia de STIR principalmente, porque nos ayuda a determinar más este tipo de placas desmielinizantes. Y en médula también debemos pedir el estudio, por supuesto, con contraste. Ahora bien, ¿por qué y qué pasa con órbita? Y fíjense que en la órbita no entra dentro de los protocolos de enfermedades desmielinizantes como para solicitar el estudio. Y uno se pregunta por qué. Porque justo la órbita nos da muchos datos o mucha información al respecto. Fíjense que ustedes solicitar una resonancia de órbita con supresión grasa o antena de superficie para ver si el nervio óptico tiene una placa desmielinizante, como en este caso. Y justo el trayecto de esta placa es la que nos va a orientar al tipo de enfermedad desmielinizante que tiene el paciente. Por lo tanto, aunque no está incluida en los protocolos internacionales de estas entidades, uno debe solicitarlo, o por lo menos para nosotros tiene mucho valor, porque nos va a orientar a qué entidad o a qué tipo de enfermedad desmielinizante está dirigiéndose nuestra patología. Y aquí les muestro entonces cuáles son los tipos o las variedades. Entonces encontramos que si tenemos una placa desmielinizante localizada que ocupe menos de la mitad del diámetro del nervio óptico, puede tratarse de una esclerosis múltiple. Si esta placa desmielinizante se extiende más de la mitad del nervio óptico e incluso si llega a la región quiasmática, podemos plantearnos la posibilidad de un espectro de neuromielitis óptica. Y si esta placa desmielinizante afecta la vaina del nervio óptico produciendo una perineuritis, fíjense que ahí pueden ver cómo la vaina del nervio óptico está hiperintensa y puede ver el centro que está más claro porque está afectando es alrededor del mismo. En el corte coronal aquí lo pueden ver. Entonces, estas perineuritis, aunque se extiendan hasta la región quiasmática, corresponden al MOC. Y de esta forma, una imagen por resonancia magnética del nervio óptico nos puede orientar a qué tipo de enfermedad desmielinizante está presentando el paciente. Entonces, ¿cuál es el otro examen que podemos solicitar? El estudio del líquido cefalorraquídeo. Y el estudio del líquido cefalorraquídeo lo empleamos generalmente para determinar si existen bandas oligoclonales cuando sospechamos que el paciente pudiese tener una esclerosis múltiple. O también si usted sospecha que pudiese haber un proceso infeccioso, recordemos que en los niños siempre debemos descartar las posibilidades de meningitis, leucemia, encefalitis. Y en muchos casos, si algunos lo utilizan como diagnóstico diferencial cuando tienen dudas con el síndrome de hipertensión endocraniana, porque acuérdense que el papiledema suele ser bilateral. Bien, dando una parte ahora de cuáles son las enfermedades desmielinizantes que se presentan en nuestros pacientes pediátricos. Entonces aquí encontramos que la encefalomielitis diseminada aguda, vamos a encontrar que la otra posibilidad es una esclerosis múltiple, encontramos que otra es el MOC y la otra entidad el espectro de neuromielitis. Fíjense que cuando uno las compara con adultos, uno no incluye la encefalomielitis diseminada aguda. Esta la vemos generalmente es en pacientes pediátricos. ¿Y qué es la encefalomielitis diseminada aguda? Es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central de tipo inmunológico que compromete no solo el área cerebral, sino también la médula espinal. Va a interesar todo lo que es el área de sustancia blanca, incluso sustancia gris, y suele presentarse en pacientes menores de 10 años de edad.
No es que no se pueda presentar en el otro grupo etario, pero es lo más frecuentemente observado en este grupo. Ella puede tener un curso monofásico o multifásico. El curso monofásico se refiere a aquellas que se presenta una crisis, generalmente posterior a un proceso viral o post-vacunación, y que puede acompañarse de signos de focalización neurológica, pero en estos pacientes el pronóstico suele ser bueno. Y un tercio de estos pacientes puede presentar un curso multifásico que se presentan síntomas en el periodo aproximadamente de 2 años para ser considerada dentro del mismo. ¿Y cuál es el problema que se nos presenta a veces con la encefalomielitis diseminada aguda? Que si un paciente tiene asociada una esclerosis múltiple u otra entidad, a veces las imágenes no nos ayudan en ese momento a determinar la otra entidad, porque ellas también pueden localizarse periventricularmente y son de aspecto mucho mayor. Pero si el paciente posteriormente desarrollara una esclerosis múltiple, en este momento sería muy difícil por imágenes poderlo predecir. Encontramos entonces la otra entidad que podemos ver es la esclerosis múltiple. Y la esclerosis múltiple, fíjense que de 10 a 22% de los casos debutan con neuritis óptica. Estos pacientes, el riesgo que una neuritis óptica, que un paciente, perdón, que tenga neuritis óptica desarrolle esclerosis múltiple es 26% en 40 años. Es decir, que el porcentaje incrementa cada 10 años, lo que quiere decir que no es tan frecuente que un paciente pediátrico desarrolle una esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que un paciente pueda desarrollar la esclerosis múltiple? El que el paciente haya tenido una neuritis óptica unilateral, por supuesto también en niños mayores, es decir, más en el grupo de adolescentes, más que en los pacientes prepúberes. Y encontramos también que existan lesiones en resonancia magnética. Si existen lesiones en resonancia magnética, por supuesto incrementa el riesgo el paciente haya tenido una neuritis unilateral o bilateral. Aquí el factor ya deja de ser independiente y entonces predomina, por supuesto, las lesiones que se vean en la resonancia. Posterior a una neuritis óptica, la recuperación visual es buena y se estima que 22% quedan con discapacidad visual. Aquí tengo un ejemplo de un paciente con una esclerosis múltiple. Esta paciente tiene 10 años de edad, desarrolla una neuritis óptica unilateral, no es lo común por lo que ya vimos. Fíjense que tiene un defecto casi que altitudinal con compromiso en parte central de su visión y podemos ver cómo la capa de fibras nerviosas está conservada. Este fue el que les mostré anteriormente, pero fíjense que las células ganglionares estaban afectadas durante la fase de edema. Y ahí podemos ver la placa desmielinizante que está bien localizada a nivel del nervio óptico y que no se extiende, no abarca más de la mitad del diámetro, es decir, no se ocupa menos de lo que la mitad del diámetro del disco, lo que nos permite plantear, por supuesto, una esclerosis múltiple. Esta paciente, por supuesto, resultó con bandas oligoclonales positivas. La esclerosis múltiple en pacientes pediátricos tienen unos criterios neurodiagnósticos, a diferencia de los adultos que nosotros empleamos. Uno, que presente 2 o más eventos clínicos no encefalopáticos, que no haya encefalopatía, que estén separados en un periodo mayor de 30 días y que estén involucradas 2 o más áreas del sistema nervioso central. Otro criterio puede ser que haya un episodio de neuritis, un episodio no encefalopático y que haya hallazgos en la resonancia que demuestren diseminación en espacio y difusión en el tiempo. Y el otro es que haya un episodio previo de una encefalomelitis diseminada aguda seguido de un episodio no encefalopático igual o superior a los 3 meses posterior a este evento que ocurrió de encefalomelitis diseminada aguda. Y que haya nuevas lesiones por resonancia que muestren diseminación en el espacio. Estas son las que nos permitirían plantear una esclerosis múltiple. Y fíjense que lo más importante para poder plantearlo es que el paciente no tenga evento encefalopático. Fíjense que se repite en todos los criterios neurodiagnósticos. Por eso cuando el paciente tiene una encefalomelitis diseminada aguda,
Es muy difícil saber si el paciente a futuro pudiese hacer una esclerosis múltiple, porque justo esa parte de la encefalopatía es la que puede prestarse en un momento dado a confusión y que el paciente pueda o no desarrollarlo. En las esclerosis múltiples se aplican los mismos criterios de los adultos de McDonald. Se ha permitido extrapolar el mismo, especialmente estos últimos criterios del 2017, y entonces son aplicables en niños. Y encontramos que, ¿cuáles son estos criterios? Estos criterios son de tipo imageneológico, que hayan lesiones de tipo periventriculares, que puedan haber lesiones yuctacorticales, que hayan lesiones infratentoriales y que hayan lesiones a nivel de la médula. Y que esto nos va a hablar de diseminación en espacio y difusión en el tiempo. Y estos son criterios que nos permiten establecer un diagnóstico de una esclerosis múltiple en un paciente pediátrico desde el punto de vista imageneológico. Pero estos criterios son menos precisos en pacientes menores de 12 años de edad, especialmente si han tenido una encefalomielitis diseminada aguda. Nuevamente pues se nos presenta el problema cuando está asociada a la misma. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas acá? Que las que aumentan el riesgo entonces de desarrollar una esclerosis múltiple es que haya una neuritis óptica unilateral, que haya recidiva de la neuritis, que las imágenes en resonancia magnética, haya presencia de imágenes en resonancia magnética, placas desmielinizantes. Entonces ya ahí este criterio predomina independiente si la neuritis óptica es uni o bilateral. Y encontramos que el estudio de líquido cefalorraquídeo evidentemente sea positivo. Entonces, la neuritis o la esclerosis múltiple que se suele ver con mayor frecuencia en los pacientes pediátricos es la progresiva primaria. Con relación a lo que es la enfermedad del anticuerpo de la mielina, de la glicoproteína del oligodendrocito, que se conoce como el MOC, está relacionada con estos anticuerpos, que hoy en día los podemos determinar. Desde el 2004 que surgieron estos biomarcadores del espectro de neuromielitis y posteriormente del MOC, hoy podemos determinar muchas más enfermedades desmielinizantes y ya incluso excluir pacientes que estaban catalogados como esclerosis múltiples y no reunían todos los criterios y que al hacerles estas pruebas han pasado a otro grupo o a otra clasificación. Fíjense que esta enfermedad tiene dos formas de presentarse en los pacientes pediátricos. Por eso se le dice que su presentación es bimodal. Si es en menores de 9 años, puede presentarse con una encefalomielitis diseminada aguda. Nuevamente vamos al mismo inconveniente que teníamos anteriormente. Pero existe una mayor asociación entre el MOC y la encefalomielitis diseminada aguda. Y en mayores de 9 años se presenta en forma aislada o puede tener síntomas muy parecidos al espectro de neuromielitis óptica. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, si tiene signos o sintomatología clínica muy similar, nuevamente las imágenes son las que nos van a ayudar. Y en esto tenemos patrones imageneológicos que se han aplicado para los pacientes pediátricos, que son uno, que sea multifocal, que sean imágenes multifocales, mal delimitadas, que interesen sustancia blanca y sustancia gris y que pueda afectar el cerebelo. Además, puede existir también aquellas imágenes que afecten la vía visual y la médula, pero que no haya compromiso intracraneal. Este grupo también podría entrar. Pero fíjense que esto podría confundirse acá con un espectro de neuromielitis, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a diferenciar. ¿Cómo lo vamos a diferenciar entonces? Lo vamos a diferenciar porque recuerden que yo les mostré que en el espectro de la enfermedad de MOG, estos pacientes va a afectar es la vaina del nervio óptico, es decir, van a hacer es una perineuritis, que puede extenderse desde el nervio hasta la región quiasmática como el espectro de neuromielitis, pero el compromiso es en esta área de lo que se conoce la vaina del nervio óptico y se conoce como una perineuritis. Y fíjense que en el centro de esta área se ve ese punto hipointenso o más gris que corresponde a la parte más central del nervio óptico y de lo que nos habla y nos permite hacer el diagnóstico imageneológico. Este es el caso de una paciente que tenía un MOC y fíjense que era una paciente adolescente y fíjense que curiosamente a ella cuando hicimos las imágenes no fue compatible más con el MOC y las pruebas después de laboratorio resultaron positivas.
Y el otro patrón en imagen que podemos plantear es el realce leptomeningio en el contexto de una encefalitis cortical. Así también lesiones extensas en sustancia blanca periventricular que sean similares a una leucodistrofia. Entonces estos son los 4 patrones imageneológicos planteados en pacientes pediátricos. Bien, aquí pueden ver un ejemplo de estas imágenes. Fíjense que son muy diferentes a las de esclerosis múltiple, pueden tener un patrón mucho más difuso y de esta manera ustedes se van guiando, por supuesto, no solo con la clínica, sino también con los estudios imageneológicos. Aquí vamos a hablar ahora sobre el espectro de neuromielitis óptica. Y el espectro de neuromielitis óptica se va a caracterizar porque el paciente hace neuritis óptica y además hace mielitis. Entonces, esto hace una mielitis transversa. Y en estos pacientes la prueba de Aquaporin 4 da positivo para los pacientes. Fíjense que estos pacientes hacen neuritis óptica y es una neuritis que compromete la visión y que no suele tener buen pronóstico visual. Estos pacientes, usted les suspende tratamiento con esteroides y sigue el compromiso visual o puede seguir deteriorándose o a veces tampoco responden al tratamiento esteroideo. Entonces esto debe llamarles la atención porque esto sí nos permite plantear esta entidad que se conoce como el espectro de neuromielitis óptica. Asimismo, el espectro de neuromielitis óptica, el 60% debutan con neuritis óptica bilateral, es decir, que un porcentaje alto se va a manifestar como neuritis óptica. Puede ser que haga la neuritis óptica y después la mielitis, puede ser que las haga en eventos separados o que vengan en forma continua. Fíjense que en el caso de esta paciente debutó con neuritis óptica y al mes aproximadamente comenzó a hacer los signos de mielitis. Entonces, estos pacientes siempre debemos vigilarlos, pero el hecho de que no los hagan simultáneamente no quiere decir que el paciente no los tenga. Asimismo, los criterios diagnósticos en estos pacientes se aplican los criterios de adulto y estos criterios diagnósticos más recientemente actualizados son los que nos permiten utilizarlos también en pacientes pediátricos, es decir, se ha extrapolado a la población pediátrica. Y estos criterios tienen la característica de que los que tienen la prueba positiva del Aquaporin 4, pues no hay duda. Pero el problema son los que están negativos, pero aquí tienen unos criterios diagnósticos que nos permite hacer la inclusión o no dentro de dicha entidad. Bien, generalmente en pacientes pediátricos se caracteriza porque hay lesiones a nivel de la médula y fíjense que hay lesiones a nivel del nervio óptico y fíjense que recuerden que son las que se van a extender más de la mitad del diámetro del nervio óptico. Generalmente la resonancia magnética cerebral es normal, sin embargo también se han descrito algunas imágenes como las lesiones a nivel del área postrema o también a nivel del área cerebral, pero fíjense que son imágenes mucho más difusas. Pero de esta manera nosotros nos vamos guiando a cuál entidad puede pertenecer el paciente. Las banderas rojas, entonces, para sospechar de un espectro de neuromielitis óptica, son aquellos pacientes que no responden a los corticosteroides, aquellos pacientes que tienen una extensión en el diámetro de la placa desmielinizante que ocupe más de la mitad del diámetro del nervio óptico. Y de esta forma nos podemos plantear cuándo un paciente puede tener una patología desmielinizante u otra. Finalmente, el tratamiento. El tratamiento en la fase aguda para todas es lo mismo, va a ser el mismo tratamiento, es decir, que este siempre va a ser igual a todos. Se puede utilizar la metilprednisolona de 20 a 30 miligramos al día, máximo 1 gramo al día por 3 a 5 días. Y otro grupo también considera el uso de la metilprednisolona calculado de 1 a 2 miligramos por kilo día por 3 a 5 días seguido de prednisona oral. Y la prednisona oral se utiliza hasta por un mes, no como en el grupo de estudio de neuritis óptica en adultos que era 11 días oral, 3 días de tratamiento endovenoso y 11 días de tratamiento oral y 14 días en total. En pacientes pediátricos no, en pacientes pediátricos se debe mantener hasta un mes el tratamiento. Incluso si usted administrara tratamiento oral a un paciente pediátrico en dosis menor de 10 miligramos, se considera que es contraproducente porque puede empeorar la enfermedad. Evidentemente que no existe un grupo de estudio
que diga que nosotros no podemos o qué tratamiento sería el ideal, porque como les dije anteriormente, aún no se ha establecido. Sin embargo, lo que sí se ha demostrado que daño no hace el uso de los corticosteroides, y especialmente si un paciente tiene una imagen, una resonancia magnética que es positiva, pues con mucho más empeño uno colocaría el tratamiento. No sabemos si realmente en estos pacientes vamos a prevenir el desarrollo de otra crisis o de la enfermedad como en los adultos, pero su uso está demostrado que daño no hace, es decir, que nunca se ha reportado un resultado negativo por el uso de los corticosteroides. Si un paciente no responde al tratamiento de los corticosteroides, como en el caso de los espectros de neuromielitis óptica, habría que hacer plasmaféresis o inmunoglobulina. Pero lo que sí es importante es que una vez que usted tiene un paciente con una neuritis óptica y lo haya tratado, pero si dentro de ese contexto el paciente desarrolla o usted sospecha una enfermedad desmielinizante, es muy importante precisar cuál es la que tiene, porque algunos tratamientos que usted emplea en la esclerosis múltiple son contraproducentes para el espectro de neuromielitis o viceversa. Por lo tanto, que el tratamiento, vamos a decir, para el uso crónico, es importante ese momento determinar cuál es la entidad, porque de lo contrario, a lo mejor en vez de hacer un bien, le haríamos un mal al paciente. Pero en la fase aguda, nosotros podemos trabajar tranquilamente porque el tratamiento es igual para todos. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto siempre los invito a publicar en Neurostarmology. Tu micrófono está apagado, Ernesto. Ahora sí. Listo. Bueno, excelente su presentación, como siempre, doctora Emily. Gracias. Estamos esperando acá a la doctora Claudia, que es la que nos va a ayudar con las preguntas. Sí, doctor. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Felicitaciones, doctora. Vamos a esperar a ver alguna pregunta. Ahí está. Bueno, es interesante esto de los niños porque la primera vez que yo vi niños me quedé sorprendido porque era diferente presentación a la de adulto. Y tal y como lo menciona, la primera vez que vi un niño tenía, no recuerdo qué tan baja está la visión, pero si no era NPL, era PL, bilateral. Exacto. Sí, es y que obviamente los padres y yo estamos todos atacados. El problema es que uno se alarma mucho, pero lo bueno dentro de todo lo malo, por decir así, es que los pacientes tienden a recuperar y tienen un buen pronóstico, a pesar de que en inicio tienen peor visión, si lo compara uno con los adultos, ¿no? Uh-huh. Claro, inicialmente digamos, estamos hablando de muchos años atrás, inclusive, no sé si lo mencionó, se podía no dar tratamiento al niño, se decía esto es autolimitado. Pero esos conceptos han ido variando, obviamente. Claro, esto ha cambiado mucho. Pero Así es. el niño se ha considerado hoy en día esteroide dependiente, entonces por eso se ha recomendado su uso, ¿no? El asunto es cuánto tiempo determinarlo y creo que lo más importante es el seguimiento del paciente en el tiempo por los riesgos a que desarrolle pues alguna otra entidad, ¿no? Tenemos una pregunta, Sí, perdón, No, del adelante, doctor adelante. José Santa Cruz, quien pregunta si es necesario solicitar anticuerpos en todo niño con neuritis óptica. No, como generalmente nosotros lo solicitamos cuando sospechamos en el paciente, si hay algún criterio, por ejemplo, como lo dije anteriormente, si es una neuritis óptica unilateral, si está haciendo signos neurológicos, evidentemente uno lo solicita. El otro problema de solicitarlo en nuestros países es el costo y que a veces no hay disponible. Entonces, yo lo que hago es que hago un seguimiento del paciente. Yo siempre trato de seguir al paciente en el tiempo. Fíjense que hay un trabajo que publicó inicialmente el doctor Lesel y el doctor Rizzo. Y estos autores siguieron los pacientes no solo desde la adolescencia, sino hasta la vida adulta. Y ellos encontraron que el 58% de los pacientes que ellos estudiaron desarrollaron
Es que en ese caso, pues uno habla solo de esclerosis múltiple, ahora es que tenemos estos biomarcadores, pero desarrollaron la enfermedad 14.5 años después, básicamente casi 14 años después. Vamos a decir que el riesgo es bastante bajo. Yo recomendaría hacer los anticuerpos si usted tiene algún criterio clínico para hacerlo. Y si no, yo sugiero observar al paciente en el tiempo, ver cómo ha sido la evolución y dependiendo de eso en un momento dado solicitarlo. O si hay un estudio imageneológico, como les mostré anteriormente, que nos haga sospechar de dichas entidades. Es curioso que no incluyan la resonancia de órbita en los protocolos, a pesar de que es gran utilidad para el diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos una intervención del doctor Guido Albán. ¿Le voy a dar pase? Claro, cómo no. Parece que no. Ya, tenemos otra pregunta, doctora, de la doctora Valeria Escuña, que también pregunta sobre estudios. Dice, en la presentación bilateral de neuritis óptica de niños, al inicio del estudio, ¿qué serología para infecciones sugiere? Cuando de una neuritis óptica para infecciones, todo depende, como decía anteriormente, si es un paciente, depende si hay adenopatía, si hay esplenomegalia, cómo están las pruebas, entonces uno puede solicitar al paciente si ha estado en contacto con pacientes con tuberculosis, entonces uno podría solicitar todo este tipo de baterías para ello. Lo que pasa es que una neuritis óptica infecciosa realmente es poco frecuente, vamos a hablar claro, es poco frecuente. Entonces, Epstein-Barr es una de las que se ve con frecuencia, evidentemente, si hay adenopatía, si hay problemas de amígdala, entonces yo solicitaría, por supuesto, Epstein-Barr. Si sospecho que el paciente ha tenido otro tipo de contacto infeccioso, bueno, yo lo canalizo en base a ello. Si sospecho que el paciente tiene esplenomegalia, hepatomegalia, ya me inclinaría por pedir más bien pruebas de la parte hematológica. Y entonces ahí uno se ayuda mucho también con el pediatra, ¿no? Pero Epstein-Barr es la que se ve con más frecuencia asociada de las infecciosas. Curioso, con el COVID se han reportado, si hay un reporte de neuritis óptica de un paciente pediátrico. Ahí tenemos al doctor Guido, que está levantando la mano. Okay, buenas noches, doctora Emily. Un gusto ¿Cómo escucharla otra vez. Gracias. Yo tengo una curiosidad más teórica que... Bueno, le quiero hacer dos preguntitas. La primera es una curiosidad más teórica que otra cosa, ¿no? Sí. Algunos autores dicen que la neuroretinitis no es una variante clínica de la neuritis óptica, y algunos otros autores dicen que la perineuritis tampoco es una variante clínica de neuritis óptica y que forma parte de las inflamaciones orbitarias idiopáticas. Le pregunto, ¿cuál es su opinión? Si en un niño que tiene anti-MOG y que tiene una perineuritis óptica, la tenemos que considerar como variante de neuritis óptica o como inflamación orbitaria idiopática. Muy bueno tu comentario. Fíjate tú, cuando en la primera parte que me preguntaste de la neuroretinitis no entra hoy en día dentro del grupo de las neuritis ópticas porque la etiopatogenia es diferente. Entonces ya aquí hay un compromiso diferente con el área de la retina y dentro de esta no entra, ya básicamente no entra dentro de la misma. Segundo, fíjate que sabemos que lo que decía el doctor Hoy, la estrella macular siempre gravita contra el riesgo de desarrollar una enfermedad desmielinizante. Entonces ya en lo que usted ve estrella macular dice, este no va para las desmielinizantes, ya aquí me quedo tranquilo con esto, esto va más para infeccioso. Y es por eso probablemente que nosotros veamos pocas neuritis infecciosas porque son más de las neuroretinitis. Entonces si tienes la neuroretinitis por toxoplasmosis, por todas las que tú quieras, el arañazo, el gato, todas estas. Entonces básicamente las neuroretinitis entrarían dentro de ese grupo. Poco probable que veamos una neuritis óptica de ese tipo, por decirlo así. Con relación a tu pregunta de la perineuritis, es correcto.
es tal cual como a uno le han enseñado, pero resulta que desde que surgieron los biomarcadores la cosa ha cambiado. Entonces, en este espectro sí entra dentro del esquema de neuritis óptica. Entonces, dentro de la neuritis óptica, el MOC, que da perineuritis, entonces entra dentro de las neuritis ópticas. Entonces, básicamente, existe una clasificación, vamos a decir, antes incluso de que salieran estos anticuerpos, que incluían dentro de las neuritis ópticas las perineuritis, pero lo que no incluían eran las neuroretinitis. Entonces, bueno, hay gente que dejaba por fuera la perineuritis, pero no hay como tampoco un estándar establecido como tal. Ahora fíjate que ha cambiado mucho con la de los biomarcadores. Fíjense que si usted ve en un adulto vamos a decir, vamos a decir, el MOC tiene más relación con que da papilitis o edemas de disco anteriores. Pero en niños nosotros no podemos valernos de eso, porque en todos a ellos le da la variedad anterior. Entonces aquí es diferente a la del adulto. Gracias, doctora. No, de nada. Espero haber contestado tu pregunta. Tenemos otra pregunta del doctor Mita Ticona, quien pregunta, para evaluar el DEPAR, ¿recomienda alguna linterna en especial? No, recomiendas tener una luz fuerte, poner al paciente ver a lo lejos, recordar eso, porque si y no pararse nunca frente al paciente. Yo siempre le enseño a mis residentes que se paren de lado para que no creen el efecto de convergencia y miosis en el paciente de acomodación. Y tener una luz muy intensa es muy bueno. Eso, pero no nada en especial. Sí, eso sí que no sea difuminada, que sea mucho más puntual para que no se le difumine la luz. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Adriana Tobón, quien consulta, ¿el seguimiento de estos niños es cada cuánto tiempo y con qué exámenes? Yo generalmente hago el seguimiento clínico si no tengo vamos a decir, si no tengo otro criterio, y el campo visual básicamente. Pero hoy en día, como les dije, están llevándose el seguimiento con lo que son la tomografía de coherencia óptica. ¿Cada cuánto? Bueno, yo generalmente si el paciente hace una crisis, lo vigilo posterior al tratamiento, lo veo durante la fase aguda, las 2 semanas y después al mes. Y en base a ese voy haciendo un seguimiento dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Puede que lo vea durante esa crisis otra vez al mes y después a lo mejor lo espacio a 3 meses, hago la separación a 3 meses y después dependiendo de la evolución 6 meses o al año. Todo depende de cómo va evolucionando el paciente. Si lleva una buena evolución, por supuesto voy espaciando las citas cada vez mayores. Si el paciente veo que me está haciendo algún síntoma o hace alguna clínica, ya pues el seguimiento es mucho más cercano. Y solicito otros exámenes si es necesario. Si en ese periodo de observación consigo otra. Claro, doctora. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Vegaso, quien dice, cumplido el mes de tratamiento con prednisona, para iniciar la reducción progresiva, ¿en cuánto tiempo se hace? No, la reducción la hace durante ese periodo, durante ese mes. Es decir, colocamos el tratamiento, las 3 dosis si es que se colocan, las 3 dosis endovenosos, si hay gente que coloca 5, como vimos, 3 o 5. Después comienza a hacer su tratamiento oral, se calcula 1 miligramo por kilo de peso y comienza a hacer la reducción gradualmente durante ese periodo. Es decir, que cuando tú completas el mes ya has completado la reducción también. Entendido. Tenemos otra pregunta de la doctora María Teresa, quien dice, los pacientes con neuromielitis óptica antiacuaporina 4 positivo, resistente o dependiente de corticoides, ¿deben recibir rituximab? Hoy en día los pacientes que tienen este problema, tal cual como ya lo describe, está indicado el rituximab en pacientes pediátricos. Evidentemente que uno inicia el tratamiento, incluso si ya el paciente tiene declarada, vamos a decir, ya usted consiguió que el paciente tiene la enfermedad y está recibiendo esteroides, probablemente le inicien simultáneamente, porque ya uno lo lleva con el neurólogo pediatra, entonces se inicia simultáneamente el tratamiento.
gracias. De nada. Tenemos otra pregunta de la doctora Mora Vera, quien dice, ¿cómo diferencio la hipertensión intracraniana de una neuritis óptica bilateral en niños? La diferencia, porque generalmente en la papiledema, síndrome de hipertensión endocraniana, el paciente no pierde visión central. Generalmente estos pacientes, cuando nos llegan a nosotros, porque como esto sí es verdad que no pierden visión central, a veces le llegan primero al neurólogo o consultan por dolor de cabeza. Muchos de los niños debutan con sexto nervio, que si no es un signo de localización, es un signo que se suele ver con mucha frecuencia, entonces a veces consultan es por visión doble. Poco probable que un paciente con una desmielinizante en un niño llegue con, vamos a decir, con una oftalmoplegia internuclear, que es lo que uno suele ver en las desmielinizantes en adultos. Es decir, el debut en niños es poco probable que sea en trastorno de movimiento ocular, mientras que en adultos se puede ver más. Y básicamente porque, como les digo, el paciente no tiene, puede tener lo que es la cefalea, puede tener algunos signos de hipertensión endocrinal, pero básicamente la visión central está conservada. Y cuando hace un campo visual lo que consigue es constricción del campo, aumento de la mancha ciega, conservan visión de colores. Entonces, básicamente eso ya le hace sospechar a uno, este no es una neuritis óptica. Bien, doctora, gracias. Y tenemos otra pregunta de la doctora Elena Alviares, quien pregunta si ha tenido casos de COVID y neuritis óptica en niños. No he tenido, casualmente hice la revisión, por mañana tengo que dar una charla de manifestaciones neurooftalmológicas en COVID, y solo hay un caso reportado en la literatura de neuritis óptica en paciente pediátrico. Este paciente desarrolló la neuritis óptica, le colocaron tratamiento con esteroides, tuvo una buena evolución. Se desarrolló durante el curso de la enfermedad. Yo no he tenido casos particularmente, y solo conseguí en la literatura un solo reporte, y la conducta sigue siendo la misma con los esteroides, y el pronóstico en ese caso fue bueno. Lo que tal vez es bueno revisar, porque fíjense que con las neuritis ópticas y los pacientes con COVID se ha visto una alta asociación con el MOG, y la pregunta es, ¿el paciente tenía el factor predisponente o el COVID se lo desencadenó, o el COVID lo produjo? Eso es lo que no sabemos todavía, evidentemente. Gracias, doctora. El doctor Alfonso Cárdenas consulta, ¿cuánto tiempo espera en tratamiento con corticoides para pasar a plasmaféresis en NMO? Yo lo paso cuando el paciente no responde. Si yo coloco las dosis y el paciente no responde, fíjense que yo vi un caso tuve un caso de un paciente que no respondió a las dosis de esteroides endovenosa, se le pasaron 5. El paciente, a pesar de eso, ni mejoraba, sino que por el contrario, a pesar del esteroide, seguía perdiendo visión. En dicho caso, yo lo paso inmediatamente a la plasmaféresis. No trato de no esperar mucho, o sea, trato de inmediatamente por los riesgos de que el paciente se me quede ciego, porque generalmente como estos pacientes, el espectro de NMO tiene un pronóstico visual tan, voy a decir, tan pobre, entonces en estos casos uno prefiere actuar rápido para que el paciente no se nos quede ciego. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas de YouTube también que nos están viendo por ahí. La doctora María Soledad Aponte consulta, ¿el seguimiento con resonancia lo haces cada cuánto tiempo? Bueno, similar a lo que... El seguimiento con resonancia, si no consigo ninguna placa desmielinizante ni nada, probablemente lo haga al año. Si consigo algún tipo de lesión, probablemente lo haga con frecuencia. Yo le diría a la doctora María Soledad que es difícil, porque yo a veces le pregunto a los neuroradiólogos cuánto tiempo dura la placa desmielinizante, por lo menos en el nervio óptico, porque vamos a decir, las otras persisten y tú ves que se hacen crónicas porque si no capta contraste y todo, pero lo que nunca he podido yo tener una respuesta muy clara, cuánto dura la que está en el nervio óptico para que nos pueda servir a nosotros de guía en un momento dado. Pero si el paciente no tiene ninguna placa desmielinizante inicial y lo estoy siguiendo clínicamente, le haría probablemente, si es necesario, una al año. Si el paciente tiene síntomas, le ve una placa desmielinizante,
probablemente espere un mes, mes y pico o al mes y pico para hacer el tratamiento, máximo 3 meses, al periodo de 3 meses aproximadamente. Ujú. Gracias, doctora. Y la otra pregunta que tenemos es, ¿cómo hacer la evaluación en los niños con estos casos, teniendo en cuenta que es un niño álgido con baja visión? ¿Cómo evaluarlo? Bueno, generalmente si el paciente no tiene visión, bueno, uno, por supuesto, evaluar sus pupilas. A veces si el niño no colabora, uno también lo ve si se tropieza, si tienden a tropezarse, a veces están muy decaídos por el dolor de cabeza, irritable, y evidentemente que el fondo de ojo es una gran ayuda. Básicamente, el examen está basado en eso. Si el paciente, dependiendo por supuesto de la edad, pero si son esos niños pequeños, básicamente, con un gran compromiso visual, lo que nos sirve es evaluar sus pupilas y, por supuesto, el fondo de ojo está la clave. El fondo de ojo es el que no hizo, porque como la mayoría son, vamos a decir, papilitis, entonces tú vas a evidenciar al fondo de ojo los cambios fundoscópicos. Si fuese retrovulvario, aunque la respuesta pupilar sea muy pobre, vamos a decir, porque si tú tienes una neuritis óptica bilateral y no hay defecto pupilar al frente, la respuesta pupilar igual no es tan buena, no es tan activa la respuesta, ya ahí te hace sospechar que el paciente tiene algún problema en su conducción nerviosa. Gracias, doctora. Por el momento no tenemos más preguntas, solo felicitaciones. Doctor Vargas. Sí, bueno, los pocos pacientes que he podido ver con este problema, y realmente la pérdida de aguda visual es tan marcada en algunos, que las pupilas a veces están midriáticas bilateralmente. Exactamente. Y uno con pasarles rápido el oftalmoscopio indirecto puede tener una visión, a veces en los pacientes pediátricos, ¿no? Exactamente. Una pregunta así que quería de paso hacerle otra vez. Aunque si uno, bueno, tiene el antecedente no hay problema, pero la infiltración leucémica en niños que hay leucemia, ¿qué diferencia podría darnos con estas patologías, no? Clínicamente, vamos a decir, desde el punto de vista visual, el paciente por supuesto tiene menor visión y todo, pero el fundoscópicamente creo que sería el cambio, ¿no? Porque generalmente estos pacientes tienen unos discos ópticos si hay infiltración del nervio, generalmente es un gran edema donde vamos a ver manchas algodonosas, hemorragia, y no solo te pueden llegar al disco, sino que puede extenderse mucho más allá del disco óptico. Generalmente los edemas son mucho más marcados, no son tan rosados tampoco, muchas veces tienden a tener un aspecto más blanquecino, amarillento, más pálido. Entonces creo que el fondo de ojo es una gran ayuda en estos casos. Y ya cuando uno ve esos nervios con ese aspecto, uno dice, esto sí no es una neuritis óptica, no es lo característico. Uh-huh. Sí es. El doctor Ernesto Ríos Montenegro está levantando la mano, le vamos a dar pase. Claro, cómo no. Perfecto. Encantada de ver al doctor Ernesto. Doctora Emily, buenas noches. ¿cómo va? Hola. Buenas noches, doctor Vargas, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Es solamente para saludar muy afectuosamente a la doctora Karin, con quien nos une una amistad de muchísimos años. Claro, felicitaciones, siempre bienvenida aquí y con mucho gusto. Muchas gracias también a usted. Gracias. Muy amable. Encantada de haberlo visto. Que esté muy bien. Buenas noches, doctor Ríos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Hasta luego. Ok, doctora Claudia, ¿alguna pregunta más? Ninguna otra pregunta, no. Muy bien. Entonces vamos a nuevamente felicitar aquí a la doctora Emily y dejarla descansar porque está con muchos trajines. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Le deseamos mucha suerte en sus próximas actividades. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Espero poder tenerla pronto, no virtualmente, sino presencialmente por aquí. Muchísimas gracias. Esperemos que haremos un almuerzo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Felicidades por la exposición. Gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias.
Muy Muchas bien. gracias. Antes de Sí, irnos, no vamos a olvidarse, sí. compartir el anuncio del día de mañana. Aquí está. El día de mañana tenemos el tema titulado Síndrome de aumento agudo idiopático de la mancha ciega, a cargo del doctor Juan Chan Lau, médico oftalmólogo, especialista en neurooftalmología, y como moderador tenemos al doctor José Javier Santa Cruz, médico oftalmólogo, especialista en estrabismo y oftalmología pediátrica. La charla del día de mañana será a las 8 de la noche. Los Yo esperamos. creo que Creo había que hay un un error en el lapsus. título del tema. Sí, un Ah, lapsus. Neuritis, neuropatía óptica isquémica. sí, disculpen, sí, se me ha movido el flyer. Ya, sí, mañana es neuritis óptica isquémica. Sí, Neuropatía óptica isquémica. neuropatía óptica isquémica. Ujú, Así es. ya lo voy a... Para ver si estamos atentos. Sí, Así exacto, es. para ver que están siguiendo la charla. Está bien, está bien. Listo. Muchas Nos vemos gracias. mañana entonces. Nos vemos Listo. mañana. Buenas noches, Salega. Ok. Gracias.